Muy buenas viejones, bienvenidos a mi canal. Aquí tenéis el cuarto vídeo de la serie del top 50 de los mejores juegos de Nintendo 64 por los votos de mis suscriptores. Como siempre os dejaré en la descripción del vídeo la lista de reproducción de todos los vídeos de la serie. Hoy veremos auténticos imprescindibles en la plataforma. Así que venga, vamos para allá. En el puesto número 20 tenemos Resident Evil 2 del año 2000. Fue una aventura de terror en tercera persona con gráficos pre-renderizados y personajes en 3D. Fue un juego basado en exploración y la resolución de puzzles, con una acción que recomendaba ahorrar muchísimo la munición, muy al estilo Alone in the Dark. La verdad es que era un juego realmente de supervivencia puro y duro. Guardó la esencia de la primera parte, ampliando la experiencia y encumbrándolo como uno de los mejores juegos de la historia según muchos. Dado que en Nintendo 64 el soporte del cartucho limitaba mucho lo que ocupaban los juegos, con este Resident Evil 2 hicieron un esfuerzo titánico para hacerlo caber, recortando detalles que prácticamente nos han pasado desapercibidos si lo comparamos con otras versiones en otras plataformas. En el puesto 19 tenemos International Superstar Soccer 64 del año 97. Estamos ante el heredero directo del aclamado International Superstar Soccer Deluxe de Super Nintendo, un juego que, como ya os comenté en el top 100 de Super NES, se basaba mucho en los juegos de fútbol existentes en recreativa. Como muchísimos juegos, esta plataforma fue transformado a las 3 dimensiones, y en este caso lo hicieron muy bien. Los jugadores estaban basados en modelos 3D muy bien hechos, tenían unos efectos de sombreado y unas texturas de calidad, y además aplicaron anti-aliasing. Todo esto consiguió que fuera muy vistoso gráficamente. Incluso superó la versión que salió en PlayStation 1, según muchos. Añadieron muchas animaciones de celebración de los goles, y el sistema de cámaras fue muy acertado. Si hablamos de la jugabilidad, podemos decir que es lo que más destaca de este juego. Es muy fácil hacerse con las mecánicas, como ya pasaba con la versión de Super Nintendo. Es por eso que a gente como yo, que no nos suelen gustar mucho los juegos de deportes, este sí que me engancha. Probadlo y no os arrepentiréis. En el puesto 18 tenemos Turok Dinosaur Hunter, del año 97. Se trata de un juego en primera persona en el que llevamos a un indio americano, cuya misión es la de conseguir que el mal no se apodere del universo universal, valga la redundancia, gracias a un arma ancestral viejuna. Los desarrolladores de este juego pusieron el límite las capacidades de la Nintendo 64, tanto que tuvieron que suprimir algunas cosas del juego para que corriera suficientemente bien. Aún así, sí que es verdad que en momentos puntuales en los que hay muchas cosas moviéndose en la pantalla, hay alguna pequeña caída de frames, aunque la verdad es que en aquel momento, cuando salió, no nos importó mucho, la verdad. En el puesto 17 podemos ver Jet Force Gemini, del año 99, un juegazo 3D con un apartado gráfico impresionante para la época, y que aúna varios géneros en uno, dado que es una mezcla entre plataformas, aventura y acción. Tiene un estilo espacial y futurista que me parece muy bueno, y es uno de los ejemplos del buen trabajo que hizo Rare en el desarrollo de juegos en esta plataforma. Tenía unos niveles muy variados, como por ejemplo pantanos, selvas, naves, ciudades, y a todo esto se le añade una pizca de exploración, para formar un pack que hacen de este juego un muy buen juego. En el puesto 16 podemos ver Star Wars Rogue Squadron, del año 99, un juegazo de la factoría LucasArts perteneciente al universo Star Wars. Temporalmente podemos situar el argumento entre el episodio 4 y el 5 de la serie, y está basado en los cómics de la serie Star Wars X-Wing Rogue Squadron. Estamos ante uno de los mejores ejemplos de la potencia de la que era capaz de desarrollar esta consola. El juego era íntegramente desarrollado en 3D, con recreaciones de ciertas naves de Star Wars muy cuidadas, y el audio acompañaba a meterte bastante en la acción, con efectos de sonido digitalizados de las películas. Era compatible con el famoso Expansion Pack, por lo que podíamos disfrutar de una resolución más alta de la normal. Este juego es uno de esos que te acabas metiendo en él como si de una película Star Wars se tratara. En el número 15 tenemos Diddy Kong Racing del año 97, un juego de carreras de Cars desarrollado por Rare que en pocos días vendió la friolera de 800.000 unidades, estableciendo en aquel momento un récord. Con Diddy Kong Racing le dieron una vuelta de tuerca a este género. Es un juego del estilo Mario Kart, pero podíamos escoger para participar en las carreras un coche, un aerodeslizador o un avión. Y además tenía una diferencia fundamental versus Mario Kart, tenía un fantástico modo historia. Otra cosa que lo caracterizó fue que los personajes que podíamos escoger como conductores eran diversos juegos de Rare. Incluso había algunos que eran de juegos que todavía no habían salido al mercado. Este juego es un básico en la plataforma y muy divertido. En el puesto 14 tenemos Wave Race 64 del año 97, un juego de carreras de motos acuáticas sobresaliente a nivel gráfico y a nivel musical también, y además con una muy buena jugabilidad. Yo, que no soy muy diestro en juegos de carreras, me echo rápido con el control de este juego. Y se trata de uno de los primeros juegos que salió en Nintendo 64, y era compatible con Rumble Pack, un cacharrito que hacía vibrar el mando en algunos momentos del juego. Otro punto favorable de este juego era que tenía un modo 2 jugadores con la pantalla partida. Muchos dicen de él que es uno de los mejores juegos de carreras de la historia. A ver, yo, bajo mi punto de vista,
Creo que igual es exagerar un poco, pero la verdad es que es un gran juego y que es un imprescindible en esta plataforma. En el número 13 tenemos Donkey Kong 64, del año 99. Se trata de un plataformas descendiente directo de la saga Donkey Kong Country de Super Nintendo, esta vez pasado a las 3 dimensiones. En aquel momento sorprendió muchísimo, tanto la variedad de escenarios como lo bonito de los gráficos. Este juego requería del preciado Expansion Pack para funcionar, pero aún así en algunos momentos tenía pequeños bajones de frames. Aun con estos efectillos, es un juego mítico en Nintendo y de esta plataforma, y además en aquella época creo que nadie percibió estas cosas como algo realmente negativo. Aparte de todo esto, tendremos un modo multijugador con el que te podrás enfrentar con varios amigos. Esto último le aporta un plus de diversión a un ya de por sí entretenido juegazo. En el número 12 tenemos Conker's Bad Fur Day, del año 2001. Estamos ante el último juego que Rare sacó para Nintendo 64. Es uno de esos casos que siempre comento que explotan al máximo la Nintendo 64. En su momento no tuvo apenas éxito, y esto propició que se convirtiera en un juego de culto. Es un plataformas 3D protagonizado por una ardillita que, bueno, tiene un argumento un poco gamberro. Trata de la historia de Conker, una ardilla que, bueno, se convierte en rey de un reino y una noche se emborracha en un bar. En total, que al día siguiente despierta en un reino que no es el suyo y en el que, bueno, deberá realizar una serie de cosas para poder escapar. La verdad es que merece mucho la pena echarle un tiento a este juego solo por el argumento y el aspecto gráfico que tiene. Y por último, en el puesto número 11 tenemos Turok 2, Seeds of Evil, del año 98. Segunda parte del grandioso Turok. En esta segunda entrega encarnaremos a Joshua Fireseed, el cual tendrá como misión la de proteger a los tótems y destruir a Primagen, intentando arreglar el lío que un antepasado suyo montó. Este es uno de esos juegos en los que se nota mucho más la expansión de memoria que llevaba el Expansion Pack. Con este cacharrito podemos ver el juego en todo su esplendor gráfico. Un verdadero despliegue de medios que hizo Rare para desarrollar este juego, la verdad. Y aunque la música puede que no esté a la altura, lo importante son los efectos sonoros, los cuales juegan con el audio en estéreo para lograr un efecto de tensión interesante, dado que nos ayuda a notar de dónde vienen los enemigos. Pues nada, ¿os ha gustado este top? Decidme en los comentarios cuál es el de los juegos que han salido hoy y el que más os ha gustado. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!